Buenas noches y bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Fútbol Acción. Por fin ganamos un partido de Champions. Esto que se dice de que al Barça se le atraganta la Champions. A ver, es el segundo partido. Y bueno, el Barça ha ganado un partido de Champions que, para ser sinceros, era obligatorio ganarlo, porque si no las cosas se ponían muy complicadas. Recordar que la siguiente jornada de Champions recibimos en Barcelona al Bayern de Múnich, que eso sí ya serán palabras mayores y no será un partido como el de hoy, será un partido diferente, porque la verdad es que el Barça hoy ha tenido un partido pues bastante plácido contra el rival más asequible de su grupo particular, que sabéis que cada equipo tiene diferentes rivales en esta Champions, pero también evidentemente el Barça tiene mucho mérito porque ha vuelto a hacer lo que tanto éxito le está dando este inicio de campaña, es decir, una identidad muy clara de juego en el cual pues se juega de una forma buscando el gol continuamente, ¿sí? Y haciendo asociaciones entre líneas, buscando espacios y buscando la profundidad. Y cuando se pierde la pelota, pues una presión muy alta tras pérdida que asfixia al rival, y más a un rival que seguramente, técnicamente y futbolísticamente no es del nivel del Barça. Por lo tanto, cuando se le tira todo el equipo del Barça junto, sin espacios, a robarle el balón, pues le cuesta mucho encontrar las espaldas del Barça. Aún así, hay que decir que el Young Boys no diré que ha hecho un buen partido, pero ha tenido algunas ocasiones, porque sabemos que este estilo de jugar del Barça es un estilo que conlleva cierto riesgo, porque al final, evidentemente, para mí, o bueno, evidentemente tampoco, pero para mí como aficionado culé, pues me gusta este Barça. Hacía tiempo que no me ilusionaba tanto con un Barça, porque pienso que esto es lo que queremos ver, ¿no? El fútbol al final es un espectáculo y ya sabéis que en Barcelona no vale solo con ganar, sino que también hay que jugar bien, y evidentemente lo que queremos ver son goles. Y dejando atrás pues estos últimos años donde parecía que cuando ganamos 1-0, 2-1, pues ya nos poníamos a defender el resultado, yo quiero ver un Barça así, un Barça que cuando marca un gol se va por el siguiente gol, y cuando tira pelota continuamente la mueve para buscar ocasiones de gol y marcar un gol. Cuando la pierde intenta presionar lo mejor posible y lo más arriba posible para robar la pelota al rival. Este es el Barça que queremos ver los aficionados del Barça. Así que bueno, el Barça lo ha hecho hoy, sobre todo en la primera parte. La segunda parte ha bajado un poco el ritmo, también por los cambios y también evidentemente por el resultado, pero ha sido un Barça, la verdad, que ha sido bastante bueno, y siguiendo la línea de esta temporada, ¿no? Hemos visto que el Barça ha empezado muy bien y vemos como Hansi Flick le está dando una identidad de juego muy clara a este equipo que al final pues permite al Barça realmente encadenar victorias, también con algunos tropiezos como el del otro día en Pamplona, donde yo ya dije que las rotaciones eran totalmente excesivas. De hecho, hoy se ha demostrado que, porque Hansi Flick dijo, ¿no?, después del partido, y quiero dejar claro que a mí Hansi Flick es un entrenador que me gusta mucho, me gustó mucho en el Bayern, en Alemania la verdad es que no lo seguí mucho, pero sé que no tuvo su mejor etapa como entrenador, y me está gustando muchísimo en el Barça, ya no solo por cómo juega el equipo, sino por lo que transmite él y las ruedas de prensa y la autocrítica que tiene cuando las cosas se hacen mal. Y ella reconoció que seguramente era él el culpable, se había equivocado, y comentó después del partido que el exceso de rotaciones era porque el partido, bueno, dejó entrever que el partido del Young Boys era más importante que el partido de Pamplona, que lo era, sí, pero evidentemente tampoco era el Bayern. Quiero decir, que el Young Boys es un equipo que si el Barça está más o menos bien, ya no te digo que ganes 5-0 como se ha hecho hoy, pero un 3-0, un 4-0, pues lo tienes que hacer incluso sin ese exceso de rotaciones, ¿no? Y en ese momento yo no critiqué que el Barça no tenía que rotar, que tenían que jugar siempre los mismos. Lo que dije es que si tú realmente cuando haces la planificación deportiva, cuando empieza la liga, haces unas rotaciones quirúrgicas, unas rotaciones ya pautadas de una rotación por línea cada partido, y que el equipo titular, el equipo de gala, solo juegue los partidos contra el Madrid o los partidos importantes de Champions o contra el Atlético de Madrid, pues así puedes ir haciendo rotaciones sin que el equipo se note y que todos los jugadores se sientan que forman parte del equipo, y no tener un día que de repente pues hacer una bandada y poner un equipo que parecía primera ref. Porque pienso que al final se ha demostrado que el Young Boys no era para tanto, y ya sin que el Young Boys sea para tanto, no para tanto. Al final no puedes hacer estos cambios de repente todo el equipo, porque son jugadores que no tienen experiencia en primera división y que evidentemente pues a un Sergio Domínguez pues le va mejor tener al lado a un tío con mucha experiencia como Íñigo Martínez, ¿no? Y lo mismo pues para los demás que jugaron, que al final pues tampoco ellos tienen la culpa, porque son muy jóvenes y están iniciando en esto del fútbol, y más en el Barça, que hay mucha presión. Entonces, bueno, gran partido del Barça, gran victoria. Y vamos a hablar un poco de los protagonistas. Evidentemente uno de los protagonistas tiene que ser Robert Lewandowski. Muy buen partido de Lewandowski, y al final es lo que comentamos siempre. Cuando el equipo juega bien, cuando el equipo genera ocasiones, pues Robert es de los mejores delanteros del mundo y de los más letales, porque siempre está en la zona de los goles, pues para hacer lo que mejor se le da, que es rematar. Cuando él tiene que salir
fuera del área y tiene que combinar, pues le cuesta un poquito más. Y ya cuando ni siquiera hay una identidad de juego y simplemente tiene que aguantar la pelota como el año pasado, pues es un jugador que la verdad es como un cero a izquierda. Pero eso sí, cuando está dentro del área, el equipo le lleva las ocasiones y él tiene que rematar o tiene que asistir en el área del equipo contrario, es de los mejores delanteros del mundo y de hecho seguramente, respetando a Cristiano, a Messi, quizás si queréis a Mbappé, es el mejor delantero de los últimos 15 años que ha habido en el fútbol. De hecho, ya ha marcado su gol 94-95 en la Champions, o sea, son cifras que para que os hagáis una idea, Raúl marcó 71 goles, que ya son muchísimos, pero es que 95 goles en Champions es de otro nivel. Hay que hablar de estos dos y al final pues he decidido hablar de ellos juntos. ¿Por qué no? Porque he visto esta foto, me ha gustado y he dicho pues voy a hablar de los dos juntos. Y el partido de Pedri y Rafinha ha sido buenísimo. Rafinha parece otro, ya no solo por los goles, que creo que lleva ya como 7 goles esta temporada y las dos últimas temporadas que ha estado en el Barça, marcó en toda la temporada 10 goles, estamos a 1 de octubre, o sea, es una barbaridad el cambio de Rafinha, sino por todo lo que aporta el equipo. O sea, es que ya, o sea, en la presión, que tan importante es en este equipo, Rafinha es de los mejores y de los que más se esfuerza. Todo el equipo se esfuerza, pero Rafinha es increíble hasta qué punto pues se esfuerza y se compromete con el equipo. Y cuando el equipo tiene la pelota, o sea, Rafinha, aparte de que ha mejorado mucho incluso en la combinación, que era algo que ya se le da bien, pero es que lo de hoy o lo de estos partidos últimos es que combinan espacios tan reducidos a una velocidad tan rápida que es muy difícil para la defensa rival pararlo. Esa es la realidad. Y hoy hemos visto, pues, por ejemplo, el primer gol, el Barça realmente ha hecho una jugada al primer toque que ha desarbolado totalmente la defensa del Young Boys. Y además, pues todo lo que aporta, incluso pues con pases, sus centros son muy dañinos siempre. Y además, pues cuando tiene ocasión, dispara y va por el gol. O sea, es un jugador totalmente cambiado, mucho más vertical que el año pasado. De hecho, sus características son para ser un jugador vertical letal, no para lo que veíamos el año pasado, que con Xavi como que se le exigía que estuviera muy pegado a banda. Y además, pues parece que Flick ha encontrado la mejor versión del brasileño, situándolo tanto en la media punta, que es una buena versión, pero no es la mejor, como cuando juega por el sector izquierdo, que hoy no ha jugado por ahí, pero incluso hoy en la media punta ha hecho un grandísimo partido. Y Pedri, pues bueno, ya sabemos el mago que es Pedri. El partido de Pedri hoy ha sido sublime. También es verdad que al final no le apretaba Bellingham, ni Modric, ni Tchouaméni, esa es la realidad. O sea, los jugadores que tiene delante tampoco eran de tanto nivel, pero la clase que tiene Pedri es muy buena, además es muy difícil quitarle el balón y se nota mucho cuando evidentemente al lado pues tiene a los compañeros de primer nivel que tiene, ¿no? Porque el otro día nos Asuna, es decir, en Pamplona se le veía un poco perdido, pero hoy en cambio pues se le ha visto que ha cogido el timón del partido y ha querido ser protagonista pues en todo momento, además pues de poner pases dañinos en todas las facetas del campo, sobre todo en el último tramo a partir de 3 cuartos de campo. También hay que hablar de Íñigo Martínez, porque ha sido un partidazo Íñigo Martínez. No sé si el mejor partido desde que está en el Barça, porque al final, claro, ha hecho muy buenos partidos, sobre todo este inicio de temporada, y al final a un defensa ¿cómo lo diría? Hay que valorarlo cuando el partido es complicado, cuando tiene delanteros que le atacan delante. Hoy no atacado mucho el Young Boys. Aún así ha tenido un par o tres intervenciones al cruce muy buenas. Ha metido un gol que yo, de hecho, el otro día estaba pensando, pero Íñigo Martínez en el Athletic Club metía un montón de goles de cabeza. Era las mejores cabeceras de la liga. ¿Por qué no mete goles en el Barça? Pues toma, el primer gol con el Barça. Y aparte después ha dado una asistencia, que está a punto de hacer un doblete. Hubiera sido como lo de Thuram en unas semifinales de Eurocopa, que metió un doblete, ¿no? Pues en modo Íñigo Martínez. La verdad es que está a un muy buen nivel Íñigo Martínez. Es el líder de esta saga. Y yo no esperaba su nivel, este nivel que está dando, no lo esperaba en el Barça. Yo le vi jugar así en el Athletic Club, pero no esperaba que Íñigo jugara así en el Barça, porque está siendo pues el líder de la zaga ante las ausencias tan importantes que tiene el Barça. Se ha ido tocado, esperemos que no sea nada, porque si no eso sí que será un problema para el Barça, pero bueno, aún así solo queda un partido y después ya es el parón de selecciones, o sea que aunque esté tocado, pues tendrá esa semanita y media para descansar. Y bueno, toca hablar de Ferran Torres, porque claro, yo no puedo hacer un vídeo sin hablar de Ferran Torres. A ver, hoy ha hecho un partido mejor. Hay que reconocerlo que hoy ha estado mejor. ¿Sí? Ha tenido una ocasión que casi mete un gol en la primera parte y se ha movido bien. Tácticamente es un jugador aceptable, ¿sí? Porque al final, si juega tanto, yo al final he llegado a la conclusión de que si juega tanto es porque tácticamente es un buen jugador. Eso es porque técnicamente no lo es, entonces tiene que ser tácticamente, que los que entienden de fútbol, como Hansi Flick, pues le ve como un superdotado tácticamente y por eso le hace jugar tanto, sobre todo cuando tiene tantas bajas el Barça, ¿no? Porque evidentemente si estuviera Dani Olmo, Ferran estaría en el banquillo. Pero a ver, más allá de eso, yo creo que es un jugador que no tiene nivel Barça, sinceramente. O sea, esto es lo que hay. Y después podéis decir, bueno, pero con Ansu Fati tenéis mucha más esperanza que con Ferran, y Ferran pues no se lesiona tanto. Todo eso es cierto, sí, todo eso es cierto. Pero lo que pasa es que Ansu Fati nos ilusionó en un primer momento y vemos que el gran nivel el nivel al que puede llegar Ansu Fati, que ya llegó con 17 años, es muy superior al nivel del mejor Ferran. Y además a Ferran es como que ya
no sé, no se le espera, está teniendo mucha continuidad y no es un jugador diferencial, es un jugador más. Y te puedo aceptar que seas un jugador más si es un jugador de la cantera y si vienes a desempeñar un papel como el de Pedro Rodríguez en el Barça de Guardiola, pero al final Ferran costó lo que costó y un jugador de estas, o sea, con este salario y costando lo que costó, tiene que tener mucho más nivel. Y yo creo que Ferran realmente, es que, sinceramente, la mayoría de veces cuando juega, parece que el Barça esté jugando con 10. Hoy no se ha notado porque el rival era muy débil. Pero, por ejemplo, en partidos de liga, en inicio de liga, cuando aún pues no había vuelto Pedri, por ejemplo, y jugó mucho Ferran, pues la verdad es que Ferran jugó, o sea, el Barça parecía que estuviera con 10. Hablemos de Ansu Fati porque por fin ha vuelto el gran Ansu Fati, por fin ha vuelto Ansu Fati y era hora. Yo tenía muchas ganas de que jugara, le ha dado 30 minutos a Hansi Flick. A ver, la realidad es que se le ha visto falta de ritmo, pero aún así ha dejado un par de, bueno, ha dejado destellos de su calidad. Creo que sí va cogiendo ritmo y las lesiones le respetan, que eso será muy importante. Había un par de entradas que parecía como que le podían llegar a hacer daño, o no que le podían llegar a hacer daño, sino que había una entrada que era más o menos que le rozaba y yo pensando, uy, que no le toque, que no le toque, que se nos rompe, que se nos rompe. Pero bueno, esperemos que vaya cogiendo confianza sobre todo él con esto de no volver a recaer con las lesiones. Y si yo creo que si se le da ritmo va a ser un jugador muy importante. Pero bueno, hoy se le ha visto, bajo mi punto de vista, bastante falto de ritmo, pero su calidad está ahí porque se ha visto, se ha asociado bien, ha tenido incluso para hacer una arrancada que se ve que ya no tiene miedo a lesionarse porque esas arrancadas antes le costaban más por miedo a pues, tener una lesión muscular. Y yo creo que si Hansi Flick le da continuidad, que cosa que no será fácil porque cuando empiecen a volver jugadores habrán bastantes jugadores en busca de minutos, pues yo creo que podemos ver a un muy buen Ansu Fati durante esta temporada y puede llegar a ser importante ¿por qué no en la segunda parte de la temporada o incluso en esta primera, ¿no? También ha vuelto De Jong, que ha jugado muy poquitos minutos, pero es importante para el Barça que vuelva De Jong por dos cosas. Porque cuando está bien, es de los mejores mediocampistas del mundo y porque al final añades competitividad a un equipo que necesita que sea difícil jugar en ese equipo para que al final que salga ganándose el Barça. Así que muy buena noticia la vuelta de Jong. Veremos cómo se va, digamos, conectando con el equipo y espero que Koeman no se lo lleve al parón de selecciones, porque a mí el miedo que me da de hacerlo volver justo antes del parón es que Koeman diga, bueno, ya ha vuelto de Jong, pues me lo llevo a Holanda. Espero que no se lo lleve, aunque si os soy sincero, pienso que Koeman se va a llevar a De Jong al parón de selecciones. Y bueno, gran victoria del Barça, victoria importante, victoria necesaria. Creo que no era necesaria las rotaciones del otro día porque también es verdad que estoy siendo ventajista hablando después del partido, pero a ver, o sea, tampoco era el Madrid ni era el Bayern de Múnich este Young Boys, o sea, un Barça haciendo un poquito menos de rotaciones también se hubiera llevado por delante al Young Boys. Sobre todo porque hago la sensación de que con lo bien que está este Barça, si el Barça hoy necesita 10 goles, se los mete al Young Boys, porque la segunda parte hemos visto como el Barça ha bajado muchísimo, muchísimo el ritmo. Espero que os haya gustado el partido, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Saludos.